¿Qué tal? Muy buena tarde. Es un gusto saludarle en este martes 2 de julio, que es mesa de análisis de la sección cartera de El Universal. Hoy vamos a hablar sobre algunos cambios que se hicieron a la ley y que están llevando a recordarnos cuántas son las horas máximas que se puede trabajar, cuánto es el tiempo extra que se puede elaborar por semana por lo que dice la ley. Así es que vamos a platicar con dos expertos en este tema para que nos expliquen un poquito sobre la explotación laboral. Tenemos hoy con nosotros a Elsa Guadalupe Hernández Castillo, quien es socia directora en Hernández Castillo Asesores Empresariales. Elsa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un placer, Ivette. Muchísimas gracias. Y también está con nosotros Rolando Silva Briceño, quien es integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México. Rolando, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Ivette, muchas gracias. Un gusto saludarlos. Buenas tardes, Elsa, un gusto también convivir contigo. Muchas Igualmente. gracias a los dos. Bueno, empezamos, Elsa, contigo. Si nos pudieras decir, vimos hace casi un mes que se publicó una ley de trata de personas, trabajo infantil, pero eran unas modificaciones. La ley ya estaba, nada más le hicieron unas modificaciones. ¿Esto qué implica para los trabajadores? ¿Nos están restringiendo algo o solo nos están recordando cómo se debe de aplicar la ley? Así es, Ivette. El pasado 7 de junio se publicó en el Diario Oficial una reforma a la ley para prevenir y sancionar los delitos de trata de personas, para agregar justamente una fracción más a la definición de explotación laboral. Y justamente lo que nos dice esta reforma es que la explotación laboral se va a presentar, además de los casos que ya preveía la ley, para aquellos casos en los que es decir, más allá de lo que prevé la propia Ley Federal del Trabajo. Entonces, si bien es cierto, este artículo 21 ya recogía algunos otros elementos de la Ley Federal del Trabajo, como no trabajar en condiciones insalubres o peligrosas, que recibieras el pago mínimo que es adecuado y que no hubiera jornadas desproporcionadas entre la percepción económica y la jornada laboral. Hoy nos viene a estipular esta reforma que se considera una explotación laboral y como tal un delito aquellos casos en los que los trabajadores trabajen o tengan una jornada laboral por encima de lo estipulado de la ley, por la ley. Entonces, como bien comentabas, sí hay una referencia a la legislación laboral, pero ahora se robustece pues esta protección hacia los trabajadores, haciendo esta conducta un delito, ¿no? No nada más una sanción administrativa como estaba antes. Muchas gracias, Elsa. Rolando, a ver, entonces, ya la ley nos decía 48 horas más 9 horas extras por semana, no más. Y ahora nos dicen que si pasas de esas 48 más 9, entonces ya es sobre explotación. ¿Y qué pasa con muchos trabajos donde te dicen, usted tiene hora de entrada, pero no tiene hora de salida? Sí, sí, muchas gracias. Lo primero sería separar, ¿no? Hay una parte laboral, hay una ley laboral, ¿no? Que nos define derechos y obligaciones de patrones y trabajadores. Y hay una ley que no es antigua, ¿no? Pero tampoco se acaba de publicar. Lo que tuvo fue una modificación que tiene como objetivo controlar, sancionar todo lo que tiene que ver con la trata de personas, con algo que per se es delito. Cuando pensamos en trata de personas, pensamos en algo que es muy lejano a nosotros, a un empresario, a un comerciante, a un emprendedor. Lo vemos lejano, o deberíamos, ¿no? De verlo lejano. Pero dentro de esta definición o esta sombrilla que cubre la ley para evitar temas que les digo pueden ser más preocupantes como el tráfico de personas, se incluye la explotación. Se incluye la explotación y aquí puede ser de muchos tipos, ¿no? Explotación sexual para trabajar, explotación infantil, hay distintos y obviamente pues estos conforman delitos. Hay una parte en específica que justo mencionaba la licenciada Elsa,
que habla de la explotación laboral. Y esta a lo que se refiere es cuando el patrón lleva a cabo prácticas en donde, de las cuales se beneficie, pero señala que de manera ilícita, que de manera ilícita, mediante el trabajo ajeno, ganando el dinero que producen los demás, sin que yo le pague lo que le tenga que estar pagando, atentando contra su dignidad. Pagarle a alguien menos de lo que se le debe pagar es atentar contra su dignidad. Pagar menos de lo que la ley marca para el caso en el que sea es atentar contra su dignidad. Permitir o obligar que el trabajador labore en condiciones insalubres que ponen en riesgo su seguridad y su salud es atenta contra su dignidad. Todos estos son causales, escenarios en donde se está cayendo en el supuesto de explotación laboral. Eh, lo que se incluye este pasado junio, bueno, es en el siguiente mes, este pasado junio, son varias modificaciones, pero la que hoy nos preocupa es una que señala hacer trabajar a nuestros trabajadores, a nuestros colaboradores. De hecho, solo dice jornadas de trabajo por encima de lo que estipula la ley. Eh, Se refiere a la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Que es la ley laboral, es un apartado A, y aquí es justo donde podemos identificar un problema. La jornada laboral que marca la ley es de 8 horas, ¿no? Puede ser menor si se trabaja una parte de la noche, ¿no? Pero pensamos en 8 horas. La jornada laboral es de 8 horas. Y la propia Ley Federal del Trabajo señala esta jornada como un derecho laboral, y por supuesto que menciona algunas excepciones, que son estos, son excepciones. Dice, oye, si está en riesgo la vida del trabajador, si está en riesgo la vida del patrón, la sí, prevalecencia, ¿no? La permanencia de la fuente de empleo, pues hay que entrarle, hay que apagar el incendio, arreglar lo que tengan que arreglar, componer una máquina, sustituir, lo que sea. Y los trabajadores no tienen la obligación, pero se les podría pedir, ellos podrían aceptar pagándoles normal, 1 hora. Estamos hablando de un caso extraordinario, que es, por definición, algo que no pasa, puede nunca pasar o puede pasar pocas veces. Eso se entiende, está en una bolsa distinta. También nos dice que por causas extraordinarias, quiere decir, de nuevo, que no puede ser el día a día, no puede ser la operación normal del negocio. La jornada se puede extender por 3 horas cada día, no más de 3 veces a la semana. Ahí hay un cálculo que tiene particularidades, pero podemos hablar de 9 solamente por referirnos de forma sencilla. Entonces dice que son las 8 horas y que por causas extraordinarias se podría extender en 9 horas a la semana, ¿no? Pensando en la semana como unidad de medida. Eh, si se pasa de esas 9 horas, además de que no debería de ser, tiene que hacer un pago adicional, un pago de un 200% más, las famosas horas extras triples. Las primeras 9 son dobles, y que ahí hay un cálculo que podría darnos un resultado diferente, pero de forma general las primeras 9 son dobles, las que siguen son triples, pero cuando habla de las triples nos dice que no está permitido, que eso incluso, o sea, que esa remuneración, medio indemnización que le doy por pues, estar violentando sus derechos, eh, no me lleva al cumplimiento de la ley. Pues dice, independientemente de las otras sanciones que la ley prevea, y en consecuencia las que tienen, no es legal, es para esos efectos, una infracción. Y como está redactado, solo se permite hasta este monto de horas, estas horas que administrativamente se dan y que es sumamente frecuente en todos los trabajos, ¿no? Pero es mucho más notorio en los temas de transformación como maquilas, donde se doblan turnos, donde se tienen incluso acordadas horas extraordinarias, se documentan y pensemos que se paga de normal, se le da al trabajador, se le retiene, se entera el impuesto, pero se está violentando la ley. Y es esa ventana la que podría estarlos convirtiendo en criminales. Porque ya estamos cayendo en la comisión de un delito, y este es un riesgo importantísimo porque trae consigo multas, ¿no? Sanciones corporales, o sea, es un tema de cárcel, e incluso el riesgo de que en el proceso en el que se defina, ¿no? Si soy o no soy, si lo hice o no, pues pudiera estar en la cárcel, ¿no? Como una prisión preventiva pues, oficiosa, porque ya lo marca la ley como tal. De eso estamos hablando, querida Ivette. Ok. Muchas gracias, Rolando. A ver, Elsa, entonces, si tenemos por una parte estas restricciones que ya están siendo más, como nos decían los dos ya, se sancionan y puede ser sanción penal al empleador. Ahora dime,
ejemplos prácticos, porque tenemos muchos puestos de trabajo, ¿no? Donde por su naturaleza te requieren de 24 horas de trabajo, como puede ser el personal de vigilancia. A veces los médicos, las enfermeras, a veces tienen esas jornadas de 12 horas y entonces te pensaría que si es un personal de vigilancia, en 2 días, si trabaja 24 horas un día y 24 horas otro día, entonces su semana es de 2 días. Explícanos un poquito estos con casos prácticos, por favor, Elsa. Claro, hay que recordar que la ley parte del supuesto que el patrón y el trabajador pueden acordar cómo vas a dividir estas 48 horas, que son, digamos, de manera general, lo que debe incluir una jornada laboral. Entonces, hay servicios especializados o trabajos especializados, como son los casos que nos acabas de poner, de guardias de seguridad, de ciertas guardias médicas, ¿no? Con enfermeras o ayudantes. Pero, ¿qué pasa? Que si un trabajador se vio en la necesidad o acordó con su patrón que iba a tener, por ejemplo, una jornada de 24 horas en el caso de los vigilantes, entonces su contrato laboral debe establecer de manera muy clara cuáles deben de ser sus horas de descanso, a efecto de qué, de que no sobrepases, por un lado, las primeras 48 horas que corresponden a la jornada laboral ordinaria, siempre y cuando se trate de trabajos que se prestan en una jornada diurna. Y esto es muy importante, porque no es lo mismo trabajar en el día que trabajar en la noche. Cuando tú tienes una jornada diurna, el máximo de horas que puedes trabajar por día son 8. Cuando tú tienes una jornada nocturna, es decir, desde las 6 de la mañana o sea, tu jornada termina a las 6 de la mañana, entonces en ese supuesto tienes un máximo de 7 horas diarias de jornada laboral. Está prohibido que se lleguen hasta las 8 por el propio desgaste que sufre un trabajador en la jornada nocturna. Y cuando se trata de jornadas mixtas, es decir, aquellas que abarcan el día y la noche, siempre y cuando en la noche trabajes máximo 3.5 horas, la jornada máxima es de 7.5 horas. Entonces, lo que nosotros como trabajadores o como empresarios o emprendedores debemos de tener en cuenta es que si bien la ley nos da esta facilidad de acordar con nuestros colaboradores cómo repartir estas horas de trabajo, los límites establecidos por la ley son los que no se deben sobrepasar, ¿no? Y en el caso de las horas extras, las 9 horas que ya comentaba Rolando, en el sentido de que deben pagarse con un 100% adicional del salario que está ordinariamente previsto en el contrato. Entonces, básicamente, lo que viene a poner esta ley sobre la mesa es justamente la recomendación sería documentar de manera clara cómo están repartida esta jornada laboral durante la semana, atendiendo a los distintos puestos que se desempeñan en una fuente de trabajo, por un lado, ¿no? Y por otro, que también ya lo comentaba Rolando, hacer énfasis a que las horas extraordinarias son eso, extraordinarias por una circunstancia particular, que no sé, en el caso de un bufet jurídico, ¿no? Por ejemplo, o de un contador, tienes un proyecto específico o estás en cierre, bueno, pues son circunstancias extraordinarias que te llevan a trabajar más allá de tus 8 horas en una jornada diurna, pero esto no se puede convertir en el día a día de una jornada laboral, ¿no? Porque como bien comentas, hemos normalizado mucho en las entrevistas de trabajo y con este ímpetu de sí, sí que me contraten, el que te digan, pues tienes hora de entrada, pero no tienes hora de salida. Y el propio trabajador, pues decimos, sí, 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 ¿no? Con tal de tener esa oferta, sí, 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 yo salgo a la hora que me digan, y también es empezar justo a generar esta cultura de parte de los trabajadores mexicanos, del hecho de que no tienen nada de malo, pues decir, oye, esta es mi jornada normal y yo necesito que se respete, ¿no? Hay empresas en las que a mí en mis épocas de pasantía, si te veían que te ibas a las 7 de la tarde, por ejemplo, te volteaban a ver así como de feo, ¿no? De, oye, pero pues apenas son las 7, ¿no? Lo que viene a poner esta ley
en el centro es justamente, por un lado, de los empleadores que tengan en consideración que el no respeto de las jornadas laborales puede tener sanciones económicas que van desde los 500,000 pesos hasta 1,5 millones de pesos, que por ejemplo para una pyme podría implicar incluso poner en riesgo su estabilidad en el mercado e incluso la pena corporal que puede ir desde los 3 hasta los 10 años de prisión. A ver, pero lo que vemos, Rolando, es que hay muchos trabajadores y en algunas empresas en donde las horas extras son parte del salario de la persona. O sea, no es que sea tal vez algo extraordinario, como decían los dos, sino que es algo que se ha ido haciendo como costumbre y ya ese trabajador sin sus horas extras tal vez ya no podría poderle hacer frente a todos sus gastos. Pero si te dicen que no más de 9 y a lo mejor antes se aventaba un poquito más, ¿y ahora qué hacemos? Sí, esto claramente tiene varias implicaciones. Suena muy bonito, suena muy bien, ¿no? Es una ley con la que no podríamos estar en desacuerdo. O sea, nadie podría pensar que lo justo es que la gente trabaje más de 8 horas, ¿no? Si pensamos que son 8 horas al día, de un día de 24 y dormimos 8, nos quedan 8 para transportarnos, comer y hacer lo que se supone que hacemos, que es vivir. Tenemos estos 6 días a la semana por uno de descanso y luego 51 semanas, el mismo ritmo por una semana de descanso y vuelvo a empezar, pues no suena tan atractivo, no suena tanto a un logro social. Sin lugar a dudas se da y habrá patrones, empresas que lo documenten, que lo paguen, que tengan un registro contable y creo que son las que se van a ver más afectadas. No se debería de hacer. Las condiciones claramente no dan para que en algunas situaciones el trabajo sea un salario normal, sino las extras sea suficiente para cubrir necesidades básicas. Tenemos un incremento en el salario mínimo que cambia algo de eso. O sea, claramente hay un avance, pero al mismo tiempo estamos encareciendo en mucho los gastos que los empresarios tienen que hacer. Y claro que hay un beneficio. Si yo contrato, tengo 4 personas y a estas 4 personas, cada uno es un trabajador y cada una me genera muchas obligaciones y muchas responsabilidades, le pido que trabaje 2 horas más todos los días, eh, lo pago, ¿no? O sea, lo acuerdo. Incluso hay quien lo pone en un contrato. O sea, quien pone en un contrato y lo timbra y da todos los elementos que pues, no era un tema tan revisado más que para fines fiscales, ¿no? Para efectos fiscales. Pero el resultado de tener 4 trabajadores que acostumbren, que normalmente trabajen 2 horas más, pues es que con el trabajo de 4 tengo 5. O sea, tengo 5 jornadas laborales todos los días. Y sin embargo, no voy a tener 5 aguinaldos al final del año, no tengo 5 personas inscritas al Seguro Social, no tengo 5 familias beneficiadas, no tengo 5 obligaciones de finiquitar, de indemnizar, no tengo 5 personas sí expuestas a un riesgo de trabajo. Claro que hay un beneficio y claro que se ve en muchas ocasiones de esta forma, es un beneficio mal entendido. Aquí me parece que sí estaríamos teniendo un beneficio de una forma injusta. Esa es la teoría. O sea, en la teoría esto sería tan fácil, contrata uno más y ya derivado de muchos temas y muchos tienen que ver con el encarecimiento de la nómina, probablemente contratar a alguien más lleve mi margen de utilidad, o sea, lo que gano a un nivel que ya no me sea suficiente, que yo ya no pueda afrontar, que simplemente sea más el riesgo que lo que gano o ni siquiera esté ganando. Y en ese momento lo que va a hacer es que no voy a prescindir de uno, voy a prescindir de los 4 que tengo. Ese es un efecto. Eh, Me parece que hay que hacer aclaraciones importantes. Leí algunos anuncios de agrupaciones siempre a favor de trabajar en equipo, pero no es la Secretaría de Trabajo quien se tiene que pronunciar. O sea, no es la Secretaría quien tiene que decir hasta dónde, ¿no? Porque es muy claro, o sea, ahí está de forma muy específica y mucho menos en un momento en donde la tendencia y justo uno de los temas que se están cocinando y que la sociedad más interés eh, demuestra es una reducción en la jornada, ¿no? Una reducción en la jornada laboral que
pues, prácticamente me daría un día más de descanso. Debe tener un efecto positivo. A mí me parece, y puede ser que sea, pues, a lo mejor alguna limitante en ver todos los escenarios, pero no creo que un patrón que paga, que remunera, que paga dentro de lo que marca la ley por un tema de interpretación que reitero, nunca estaré en desacuerdo con los derechos de los trabajadores, se puede haber envuelto en un tema de criminalidad, tenga que estar corriendo un proceso en la cárcel porque alguien consideró que había explotación, que esto así sucede. ¿Cómo va a pasar? No va a ser una revisión en donde veamos papeles o veamos carpetas y demostraciones e inspecciones y notificaciones. Todo va a ser una denuncia. Alguien va a denunciar, quien considera que es una víctima de explotación, va a decir, yo trabajo más de este tiempo, no está cuántas veces la reincidencia, hay agravantes, ¿no? Cuando se trata de cierto grupo de personas, pero no hay un procedimiento. Creo que aquí sí tendríamos que dar una señal de tranquilidad para saber que si no soy un criminal, no voy a ser tratado como un criminal, que esto no me debe de generar incertidumbre jurídica. En conclusión, que no se está convirtiendo en una acción peligrosa el tener trabajadores en México, o sea, más peligrosa de lo que ya es, lo que ahora pueda con facilidad por la percepción de un trabajador, de un grupo de trabajadores, de agrupaciones, de personas que puedan estar, y esto se podría estar incluso a temas de extorsión, ¿no? Con los que, pues sí, el empresario convive frecuentemente. Es el punto. Platicábamos, no importa que el trabajador quiere, tenemos que entender esto, él puede tener necesidad de más dinero y considerar que trabajando más horas lo va a conseguir, lo va a resolver. No es arbitrario que haya determinado número de días de vacaciones, determinadas horas de descanso. Tarde o temprano se va mermando su salud y puede ser que de primer impacto yo no perciba que alguien está siendo explotado. Si sé que trabajando mucho más tiempo de forma frecuente de la que tiene que trabajar, estoy restándole años de vida, porque claramente eso es lo que sucede con hombres y mujeres, entonces a lo mejor sí le estaría dando un matiz de explotación, pero eso sucede. Muchísimas gracias, Rolando. Pues nos vamos a la última ronda, solo invitarlos a la audiencia a que contesten la siguiente pregunta. ¿En tu empresa se respetan los horarios de trabajo y se pagan las horas extras? Por favor, solo hay dos respuestas, sí o no. Y lo que estamos viendo también, Elsa, es que entonces esto es de dos partes, ¿no? Tú hace rato nos decías, cuando estabas en la pasantía, hay mucha gente que dice, no, 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 yo me voy a quedar unas horitas más. Ni modo que ya me vaya si nadie se ha levantado, ¿no? Entonces es concientización también de los trabajadores, pero también del patrón, y ahora más que concientización está fuerte, ¿no? La sanción penal. Claro. Y sin duda es un cambio de paradigma, ¿no? De cultura. Realmente hay muchos estudios en el que está demostrado que los mexicanos somos de los países en los que más horas se trabajan en el mundo, pero también el reto está en la eficiencia, ¿no? Hay ciertos tipos de trabajos que, como ya comentábamos, pues un guardia de vigilancia tiene que cubrir un cierto tiempo, una enfermera, etcétera, pero hay muchos trabajos, sobre todo los de confianza y los de oficina, que no necesariamente por el hecho de estar más tiempo en tu fuente de trabajo quiere decir que seas más eficiente. Entonces, aquí estamos llamados a una cultura de la eficiencia y regresando un poco a la pregunta que hacías sobre qué hacer con esta problemática de que hay colaboradores que cuentan ya con los recursos de las horas extras como parte de su retribución normal, yo sería muy propositiva y diría que está el reto de poder poner otro tipo de incentivos también como empleador y decir, a ver, vamos a premiar la eficiencia con las métricas que tú quieras en tu tipo de negocio específico, pero que el trabajador diga, oye, yo voy a poder ir a mi casa temprano, pero esas horas que voy a estar en la oficina, las voy a aprovechar al máximo para tener más tiempo de ir con mi familia, etcétera, y además me puedo hacer acreedor a un bono, a un incentivo que no merme por ello lo que yo estaba acostumbrado a percibir. Creo que tenemos que ser, en este caso yo hablo como abogada, muy propositivos sobre no asustar a las fuentes de trabajo, pero también decirles a los empleados, oye, esto no es utopía.
vamos a tratar de hacer este cambio de paradigma, siendo más eficientes, tratando de cumplir con lo establecido por la ley en relación con la duración de la jornada de trabajo y poder ser más eficientes en menos horas en los roles de trabajo que esto se permita, ¿no? Esta sería mi comentario, mi invitación. Y en el caso de los colaboradores, pues que estén muy pendientes a que su contrato de trabajo establezca la jornada concreta que se va a, pues, a desarrollar, la remuneración, y como patrón, pues establecer controles, precisamente para que no haya temas de extorsión y cosas que te puedan asustar. Oye, pues pon un reloj checador en donde esté muy claro cuánto es el tiempo de trabajo que están pasando tus colaboradores e incentívalos. Creo que al final el que la fuente de trabajo sea más eficiente, pues va a ser benéfico tanto para los colaboradores como para los empleadores. Ese sería mi mensaje. Muchísimas gracias, Elsa. Rolando, y te quedan los últimos 2 minutos, por favor. Y sí, aprovechas ahí para hacer conclusiones. Sí, 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 con gusto. Claro que una modificación en la productividad podría justificar una reducción en la jornada o incluso temas como este ahí. No hay vuelta de hoja y se presta más en trabajos administrativos en donde es voluntad, o sea, depende de la voluntad del colaborador. En los temas de transformación, y hablo frecuentemente de las maquilas, ¿no? Porque parecería que por ahí tendríamos que estar creciendo. Yo hago un proceso y el proceso del que sigue comienza cuando yo termino y el mío comienza cuando mi compañero sigue. No hay forma de ser más productivo, o sea, no está en las manos de los trabajadores. Y lo que podría generar una mayor productividad es pues el reemplazo por una maquinaria, que la mayoría de los trabajos que son repetitivos de posiciones forzadas pueden ser sustituidos por una maquinaria. Entonces, si se está llevando el costo a un monto en donde sea más fácil sustituir a las personas, vamos a tener un efecto de este, de este tipo. A mí me parece, estoy muy de acuerdo con ellos en que no tenemos que ser alarmistas y tenemos que ser muy serios con transmitir la información no solo desde el gobierno, no solo desde los funcionarios, nosotros como asesores, ustedes como medios de comunicación, de dar posturas objetivas en donde sí, con claridad se transmita que hay, si no una nueva obligación, un nuevo riesgo, un nuevo aspecto que se tiene que estar evaluando, pero sin generar amarillismo, porque al final del día, como hablemos nosotros, es como se percibe al país y hoy más que nunca lo que se requiere es inversión, ¿no? Inversión que traiga fuentes de empleo bajo estas reglas, por supuesto, ¿no? No menos. Entonces está muy bien y creo que se colabora pues justo con esos ejercicios de comunicación, los cuales siempre agradecemos. Muchísimas gracias, Rolando y Elsa. Pero solo una última pregunta que nos llega, un comentario. Dice Viri Martínez, en su trabajo argumentan que son 9 horas de trabajo con 1 hora de comida y ya son las 8 horas más la comida, ya son 9. Dice, siendo los horarios de 9 a 6 de la tarde. ¿Esto es correcto? Sí, dentro de la jornada de trabajo deben tener cuando menos media hora de tiempo para tomar alimentos y descansar, hablando de una jornada diurna normal. Ok, En ok. los trabajos en Muchísimo. donde no es posible salir a tomar descanso o a comer, tendrían que estar computando la hora. Entonces, si come dentro de la oficina de un comedor, sí estaría trabajando, bueno, permaneciendo 1 hora más. Si puede salir, no cuenta la hora. Ok. No, pues pequeños, grandes detalles. Muchísimas gracias, Rolando Silva Briceño. Muchas gracias, Elsa Guadalupe Hernández. Y a todos los que nos estuvieron en esta transmisión, los invitamos a que permanezca en las diversas plataformas de El Universal. Que pase muy buena tarde y gracias a los dos y a todos los que nos mandaron algún comentario o alguna pregunta. Muchas gracias. Hasta luego. Buena tarde. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego.